Listo, ahora sí, comenzamos. Ya. Primero, ¿qué es? Los instrumentos o herramientas de recolección de datos son físicas o digitales, como cuestionarios, entrevistas, guías de observación, etcétera. Estos instrumentos son diseñadas para capturar información específica sobre un fenómeno, grupo o proceso. Su objetivo principal es obtener datos precisos y relevantes que sirven para tomar decisiones informadas. Por ejemplo, si una empresa quiere entender por qué sus ventas caen, podría usar encuestas para recoger opciones de clientes y así saber la causa de por qué las ventas están bajando. Tipos de datos. Por lo general, la técnica de recolección de datos puede producir dos tipos de datos, cualitativos o cuantitativos. Datos cualitativos son aquellos que describen características, cualidades y otros rasgos no cuantificables de un determinado sujeto. Esto incluye opciones personales, descripciones de un lugar, eventos o comportamientos determinados o la calidad de un artículo determinado. Los datos cualitativos suelen ser difíciles de medir con números, por lo que se analiza en función de sus cualidades o patrones. Datos cuantitativos. Se refieren a los datos cuantificables o contabilizables, como las estadísticas, el número de encuestados o de sujetos de prueba, y los que están bajo ciertas normas de medición, como la temperatura. Tanto los datos cuantitativos como los datos cualitativos tienen técnicas de recolección de datos similares, ya que a menudo trabajan juntos para ayudar a crear un análisis más profundo de los datos. Cualitativos. Obtienen información descriptiva, opiniones, experiencias y explicaciones. No se mide con números. En sus instrumentos tenemos entrevistas. Es uno de los métodos cualitativos más utilizados para la investigación. Es por ello que abordaremos los diferentes tipos de investigación que puedan utilizar para obtener la información que necesitas. Entrevistas estructuradas. Te ayudan a evaluar a los candidatos para los puestos de trabajo mientras se sigue un formato estándar. Todos los candidatos son entrevistados en el mismo formato, en el mismo conjunto de preguntas y escalas de calificación. Grupos focales. Documento que contiene los temas centrales y preguntas de, de, detonantes que un moderador utiliza para dirigir una discusión grupal y obtener diversas perspectivas. Entrevistas semiestructuradas. Hace unas cuantas preguntas en un orden preestablecido, mientras que otros se hacen en orden aleatorio. Se realizan preguntas más abiertas que permiten el debate. En algunos casos, el entrevistador se prepara una lista de preguntas, pero no las hace todas. Observación participante. El investigador se integra activamente al grupo o contexto que estudia. Participa en las actividades mientras observa y toma notas. Entender comportamientos, cultura y dinámicas en un contexto natural. Cuantitativos. Obtienen datos numéricos que pueden mentir, contar y analizar con estadísticas. Cuestionario. Un cuestionario es una técnica de recolección de datos cuantificables que adapta la formación de una serie de preguntas formuladas en un orden determinado. Contiene preguntas cerradas, abiertas, de tipo, peda- pe- de tipo demográfico y con escalas de tipo Likert. Los cuestionarios cualitativos se utilizan cuando hay necesidad de obtener información exploratoria.
o de probar una hipótesis. Los cuestionarios cuantitativos se utilizan para validar o probar cualquier hipótesis generada previamente. Detalles del cuestionario. Con un cuestionario puedes recopilar muchos datos en menos tiempo. 2. Puedes personalizar tu cuestionario para reflejar la voz de tu marca. Así puede utilizarse para reforzar su imagen de marca. Puedes usar un software de encuestas como funciones para diseñar, distribuir y analizar los datos de las respuestas de tu cuestionario. Las respuestas de tu cuestión pueden compararse con los datos históricos y comprender el cambio en las elecciones y experiencias de los encuestados. 5. Los encuestados pueden responder al cuestionario sin relevar su identidad. Además, muchos programas de encuestas cumplen importantes normas de seguridad y privacidad de los datos. 6. Hay menos posibilidades de que se produzcan sesgos si se dispone de un conjunto estándar de preguntas para el público objetivo. Puedes aplicar lógicas a las preguntas en función de las respuestas de los encuestados, pero el cuestionario seguirá siendo estándar para un grupo de encuestados que permanezcan al mismo segmento. Aquí vamos a mostrar algunos tipos de instrumentos de encuestas. Una de las primeras encuestas que les voy a mencionar es información demográfica. Por favor, le voy a pedir a la compañera Maide que me pueda ayudar a responder el siguiente cuestionario. Compañera Maide, ¿se encuentra ahí? Bueno, entonces, compañera Nayeli, ¿podría ayudarme a llenar este cuestionario, por favor? Ya. Le voy a hacer unas preguntas y usted simplemente cuál de estas dos. ¿Cuál es tu edad? A, menos de 18 años. B, 18 a 24. C, 26 a 24 años. El B. ¿Ya? B. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu género? ¿Masculino o femenino? Femenino. ¿Ya? Nivel de formación actual: pregrado, licenciatura, bachiller, posgrado, especialización, C, maestría. El A. Bien. 4. Área o disciplina de tu tesis, monografía: ciencias de la salud, derecho, humanidades, otro. Humanidades. Ya. Estado actual de tu tesis o monografía: A, en plena planificación no iniciada. B, en proceso de recolección de datos. C, en redacción final. Planificación. El A. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar de qué es esta información demográfica, esta encuesta que acabamos de resolver con la compañera. Son preguntas de recolección de datos sobre las características de las personas, como edad, sexo, lugar de residencia, ocupación, nivel de estudios, etc. Este tipo de encuesta es cuantitativo.
Nos permite clasificar los resultados y saber fundamentalmente para entender mejor los datos. Su ejemplo de uso. Casi todas las investigaciones, censos, estudios sociales y estadísticas lo suelen utilizar. Su función es necesaria en ambos, así como en monografías y tesis. No existe tesis ni monografía completa sin esto, porque siempre debes explicar a quiénes encuestas y quiénes son tus encuestados. La siguiente encuesta es escala de Likert. Por favor, le voy a pedir que me ayude a llenar el siguiente cuestionario a la compañera Silvia. Sí, dime. Bueno, te voy a pedir por favor que me puedas ayudar a llenar el siguiente formulario con tus respuestas. Aquí como introducción Bueno, tengo indicar tu nivel de acuerdo con cada afirmación según la siguiente escala. 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo. Ya. Primera pregunta. Elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto es fundamental para el éxito de la tesis. de acuerdo. ¿En de acuerdo? De Sí, acuerdo, totalmente de acuerdo. 4 o 5. 4. ¿Listo? Cuatro. Ya. Siguiente pregunta. Definir correctamente la población de estudio es uno de los pasos más importantes. 5. Ya. Cinco. Listo. Siguiente pregunta. ¿Utilizar los objetivos es algo completamente innecesario? 1. De acuerdo. Listo. Siguiente pregunta. ¿Utilizar el enfoque mixto mejora la calidad y validez de los resultados de la investigación? El 4. Ya. Siguiente pregunta. Es común tener dificultades para acceder a la población objetivo en investigaciones. De acuerdo. 4. ¿El 4? Sí. Listo. Muchas gracias por tu colaboración. Bueno, la escala de Likert se usa para medir opciones, actitudes o creencias. Se presentan afirmaciones y se eligen cuando estás de acuerdo o en desacuerdo. Este tipo de cuestionario es cuantitativo. Permite conocer la postura o sentimientos de las personas sobre temas específicos, convirtiendo opciones en datos medibles. Es un ejemplo de usos que utiliza en investigaciones sociales, encuestas de clima, laboral, investigaciones de opinión pública. Su función es el mejor en tesis, pero también se puede utilizar en monografías, pero mejores en tesis ya que nos permite medir actitudes, opiniones o percepciones que suelen ser temas centrales en investigaciones más profundas. Siguiente cuestionario. Cuestionario dicotómico. Por favor, le voy a pedir a la compañera María José que me ayude a llenar el siguiente cuestionario. Dime, Cristal.
Te voy a hacer unas cuantas preguntas y te voy a pedir por favor que me las respondas. Ok. Ya. Primera pregunta. ¿Tenías conocimiento sobre los instrumentos de recolección de datos? Sí, un Eh, poco. No, nada. un poco. Listo. Siguiente pregunta. ¿Sabes qué son las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas? Un poco. Ya. Siguiente pregunta. ¿Sabes cuántos tipos de cuestionarios existen? Eh, mm, un poco. Ya. Siguiente pregunta. ¿Conoces todos los tipos de métodos de investigación? Un poco. Ya. 5. ¿Sabes para qué funcionan los instrumentos de recolección de datos? Sí. Listo. Muchas gracias por tu colaboración, compañera. Bueno, el cuestionario dicotómico nos ayudará a presentar nos presenta que tiene solo 2 a 4 posibles respuestas. Este cuestionario es un tipo cuantitativo. Son muy rápidas de responder y de analizar. Sirve para saber si algo existe, si se ha cumplido o si se hace o se ha cumplido. Sus ejemplos de uso se puede utilizar en encuestas sencillas, registros, estudios de hábitos. Se usa y funciona mejor en monografías. Es más sencillo, rápida, limitado. Sirve para trabajos breves o para preguntas muy puntuales. Siguiente cuestionario es matriz. Por favor, le voy a pedir que me colabore a la compañera Jocelyn Gabriel. Dime, Cristel. Por favor, ¿podrías responderme las siguientes preguntas? Primero, voy a leer cada afirmación con tus respuestas marcaré con una X en los números. El 1 es nada, 2 poco, 3 moderado, 4 bastante, 5 mucho o excelente. Primero, ¿conoces cómo calcular y seleccionar la muestra de una investigación? 1. Ya. Otra pregunta. ¿Conoces cómo formular correctamente el problema de investigación? 4. Ya. Siguiente. ¿Conoces cómo redactar objetivos generales y específicos? 4. Ya. Siguiente. ¿Conoces el enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo? 3. Ya. El último. ¿Conoces cómo elaborar la justificación e importancia del estudio? Igual 3. Bien. Muchas gracias por su colaboración, compañero. Bueno, este cuestionario matriz agrupa varias preguntas o afirmaciones que usan la misma escala de respuestas, organizadas en forma de tabla. Este tipo de cuestionario es cuantitativo. Este cuestionario facilita responder varias preguntas relacionadas de forma rápida y permite comparar fácilmente los resultados entre ellas. Sus ejemplos de uso es en evaluaciones de cursos, encuestas de calidad, estudios comparativos. Este cuestionario se puede utilizar en ambos como en monografías y tesis, pero su función es mejor en tesis. Es muy útil para agrupar muchas preguntas juntas y ordenar información amplia.
algo muy común en tesis por su extensión y profundidad. Vamos a dar una breve introducción de las técnicas de recolección de datos cualitativos. Existen entrevistas estructuradas, las cuales son preguntas y fijas y ordenadas. Entrevistas semiestructuradas, guía de preguntas flexibles. Entrevistas en profundidad, conversación larga y abierta. Grupo focal, discusión con varias personas al mismo tiempo. Observación participativa, participante. El investigador se integra al grupo. Observación no participante. El investigador lo observa. Análisis documental. Revisión de documentos, fotos, redes sociales, etc. Tipos de instrumentos que se utilizan en las diferentes entrevistas. Libreta de campo o diario de notas. Esto nos permite registrar observaciones inmediatas, detalles contextuales, ambientes, gestos, emociones, reflexiones del investigador y datos que no se pueden grabar. Ayuda a no olvidar información importante. ¿En qué técnica ayuda más? Nos ayuda en las técnicas en observación participante y observación no participante. Explicación práctica. Durante una observación en un mercado puedes anotar rápidamente el tono de voz de las vendedoras, la interacción con clientes y tus impresiones personales. Grabadora de audio. Captura de forma exacta las palabras, tonos de voz, pausas, emociones y expresiones verbales. Facilita la transcripción posterior y reduce errores de memoria. Este instrumento nos ayuda en las técnicas de entrevista semiestructuradas, entrevista en profundidad y grupo focal. Explicación práctica. En una entrevista de 45 minutos con un participante, la grabadora permite concentrarte en la conversación sin tener que tomar notas constantemente. Cámara de video. Captura movimientos, interacciones dinámicas, lenguaje corporal, expresiones faciales y el contexto completo en movimiento. ¿En qué técnicas nos ayuda más? Nos ayuda en las técnicas de observación participante, en grupos focal y entrevistas en profundidad. Explicación práctica. Grabar una ceremonia tradicional o una sesión de grupo focal para analizar cómo los participantes interactúan entre sí. Computadora o tablet. Sirve para organizar notas, transcribir grabaciones, escribir el diario de campo digitalmente y almacenar toda la información de forma segura. ¿En qué técnica nos ayuda más? Nos ayudan todas las técnicas, principalmente en las fases de registro y la organización. Explicación práctica. Después de una entrevista, transcribes el audio en la computadora y organizas las notas del diario de campo. Cuestionario de preguntas abiertas que se utiliza que utiliza el entrevistador para el entrevistado. Por favor, le voy a pedir a la compañera de nuevo, Nayeli, que me pueda ayudar a llenar el siguiente formulario. No, el siguiente encuesta. Ya. Primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre muestreo
o muestreo probabilístico. Que sí se puede acceder a la investigación. ¿Y si se puede? Acceder a la investigación. Sí sí. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué es el enfoque cuantitativo y cuándo se usa? Cuando se trata de números. Ya, siguiente pregunta. ¿Qué es el enfoque cualitativo y en qué casos se aplica? Cuando se quiere describir alguna investigación. Ya. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los objetivos general y específico? Eh, Como bien lo dice, el objetivo general es algo en general y el específico es ir paso por paso. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué es el marco teórico y por qué es importante? Es el desarrollo de la investigación y es donde nos profundiza más sobre lo que estamos investigando. Listo. Muchas gracias por su colaboración, compañero. Bueno, este es un cuestionario de preguntas abiertas. No tiene opciones predefinidas. El participante responde con sus propias palabras libremente, como hemos podido ver. Este tipo de cuestionario es cualitativo. Permite conocer detalles, razones, ideas nuevas y explicaciones que no se había presentado antes. Da información profunda y detallada. Su ejemplo de usos es en investigaciones sociales, estudios de causas, sugerencias o opiniones libres. Este cuestionario se puede utilizar en monografías como tesis, pero su función es mejor en tesis. Se usan para dar riqueza y detalle a la investigación, que sea más profunda y explicar causas o razones. Ficha de análisis documental. La ficha de análisis documental se utiliza para registrar y organizar información extraída de documentos. Suele utilizarse en históricos que buscan comprender eventos o periodos a través de documentos. Investigaciones sociales que exploran fenómenos sociales mediante documentos oficiales y mediáticos. Evaluación que sí que revisa, perdón, evaluaciones que revisan la implementación y el impacto de políticas públicas. Investigaciones educativas que examinan prácticas y resultados a través de documentos académicos y registros escolares. En resumen, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Como ya hemos podido ver, en técnicas e instrumentos de recolección tenemos la observación, el cuestionario, la entrevista, el focus grupos o grupos focales, escala de actitudes y opiniones e instrumentos, escala de apreciación e instrumentos,
la recopilación de documental. En la observación tenemos observación heurística, observación de verificación, observación participante, observación de campo, observación experimental. Sus instrumentos son listas de cotejo. En cuestionarios, sus preguntas pueden ser abiertas como cerradas. Su instrumento, cédula o cuestionarios. Características de validez y confiabilidad. La entrevista, escalas numéricas, escalas gráficas, escalas descriptivas. Grupos focales o grupo o focus group, su instrumento sería guía de animación. Escalas de actitudes en opiniones serían escalas de Thurston, su instrumento de escala es el Likert, graduada en 3, 5, 7 escalas. Escala de aprendizaje e instrumentos, que son escalas numéricas, escalas gráficas, escalas descriptivas. Recopilación documental, fuentes primarias, fuentes secundarias, sus instrumentos, fichas o fichar. Bueno, como hemos podido observar, hay una gran variedad de instrumentos de recolección de datos, como cuestionarios, fichas, materiales para entrevistas como cámaras, igual preguntas que son abiertas, en la cual nos va a ayudar bastante en la recolección de datos para nuestras investigaciones. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, ya. 35 minutos de presentación. Ya. Bueno, un poco de aclaración ahí, ¿no? Ya nos habla acerca de lo que es los instrumentos de recolección, ¿no? Decíamos que estos van a ser esenciales e importantes ya en un proceso de investigación, ¿no? Una vez que nosotros definimos el enfoque, también tenemos que ir viendo, ¿no? Qué tipo de instrumentos vamos a aplicar, porque decíamos, ¿no? Dependerá a la muestra que nosotros tengamos para poder aplicar determinado instrumento. Ya. Va a depender mucho, ¿no? Del tamaño de la muestra, ¿no? Que tengamos para que apliquemos estos instrumentos, ¿no? Y nos ha planteado una variedad de instrumentos que podemos ir aplicando, siempre teniendo en relación, ¿no? qué es lo que deseamos alcanzar con la investigación, ¿no? Estos instrumentos tienen que estar estrechamente ligados o vinculados con, con los objetivos de la investigación, porque eso determina qué es lo que queremos conocer, saber, ¿no? A partir de esa información, porque lo que hacemos con estos instrumentos es obtener información, y esta información la analizamos, la procesamos. Por eso les hablaba la otra vez, les decía, a partir de la obtención de estos datos, generalizamos, ¿no? A esa población, ¿no? Esa información o esas percepciones, conocimientos que estemos investigando. Entonces, no es nomás, decía yo en algún momento, ¿no? Elaborar, estructurar un instrumento y listo, digamos. ¿No? Más al contrario, no tenemos que ver cuál es la consistencia de ese instrumento, ¿no? Realmente cumple con lo que está siguiendo el camino que yo he establecido, o sea, me va a ayudar a obtener esta información, ¿ya? Entonces ya la siguiente temática viene en ese sentido, ¿no? De ver las pruebas de validación, ¿no? Realmente, a ver, elaboro un instrumento, construyo, porque así lo hacemos, ¿no? Ahí como nos mostró la compañera, nos plantea, tienen ciertas preguntas, pueden ser abiertas, cerradas, ¿no? Puede ser tipo like, puede ser, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es también ver, ¿no? Si tiene la validez, la consistencia. Entonces, para eso existen ciertas pruebas de validación, para decir si realmente se cumple, ¿no? O no cumple las expectativas, ¿no? De ese instrumento. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos, no? ¿Dónde aplicamos o cómo aplicamos o con quiénes aplicamos, ¿no? Esta validación? Porque no es solamente mi criterio, yo puedo construir un instrumento y decir, está bien, es excelente desde mi punto de vista, ¿no? Pero para darle este carácter de investigación científica, ¿qué decimos? No, bueno, también tiene que tomarse en cuenta que cuán confiable es este instrumento,
o probablemente se ha utilizado con anterioridad este instrumento y pues no se utiliza en el mismo contexto. Entonces es necesario tener estos elementos, ¿no? Que van a ser importantes, esenciales, ¿no? Para ver, ¿no? La confiabilidad del instrumento. Y ahí aquí cuando hablamos de confiabilidad tenemos que ir viendo qué tipo de confiabilidad, qué tipo de factibilidad vamos a aplicar con el instrumento, ¿no? Y algo importante, cuando aplicamos estos instrumentos también tengo que ver los aspectos éticos, les decía en alguna situación. No es que simplemente venga y les diga, no, ¿saben qué? Quiero hacer una aplicación de un instrumento y por favor me lo llenan, ¿no ven? No es muy básico, así es solo para mi tesis, pues generalmente así vamos. Ya en la actualidad, por lo menos, ¿no? En algunas instituciones ya mucho más serias, nos exigen, ¿no? Estos aspectos éticos, ¿no? O sea, el consentimiento informado, esto que se llama. Entonces ahí vea, pues no, yo no simplemente ingreso a una persona o ingreso a una aula, ¿no? Con varias personas o a otro espacio y les digo, me lo llenan esta encuesta, tal les va a demorar 5 minutos, ¿no? Tiene que saber cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, qué se va a hacer con esa información. Es más, en algunos otros espacios, ¿no? Cuando tenemos ciertos instrumentos, nos dicen, a ver, ¿no? Demuestre, ¿no? Ya ese consentimiento informado. Entonces debe de estar firmado, muy bien respaldado, en otras palabras, ¿no? Cuando hablo de él. No simplemente aplicamos, ¿no? Podemos, hasta sea una encuesta, sea una entrevista, sea una guía de observación, si aplicamos hasta un diario de campo, debe tener este consentimiento informado. Entonces, de esa manera, no simplemente hacemos, ¿no? El aspecto de aplicar el instrumento. Entonces, en la actualidad ya va cambiando muchos aspectos, ¿no? Que antiguamente no se hacían mucho dentro de la investigación. Ahora lo que se pide es que sean mucho más serios, mucho más estrictos, ¿no? Que los instrumentos sean válidos, sean confiables, ¿ya? En todos los niveles, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta de la mano a ello, ¿no? Estos aspectos éticos, ¿ya? O sea, el aspecto ético significa que ¿ya? Tengo y que la información pues que voy a utilizar, manejarla, ¿no? Tiene que ir en ese sentido y en ese beneficio. Y algo importante que hablaba la compañera decía, ¿no? A partir de la aplicación e implementación de estos instrumentos, lo que buscamos es evitar los sesgos, decíamos. ¿Y qué entenderemos por sesgo? ¿Qué me dice? ¿Qué será un sesgo en la investigación? A ver, ¿qué creen que es? ¿Qué es el sesgo en la investigación? ¿Quién? ¿Qué será el sesgo? O la misma compañera Abigail, ¿qué entiende por sesgo? Porque generalmente eso se ve mucho en las investigaciones, ¿no? El sesgo está presente en la investigación. Pero ahora mi pregunta es eso, ¿qué será el sesgo? ¿Quién? A ver, Abigail, Nayeli, Jocelyn, María José, Maide. Licenciado, disculpe, ¿dijo sesgo? Sí, ¿qué es el sesgo? ¿Podría ser un error o una influencia que puede tal vez alterar los resultados de la investigación? Ya, sí, ¿no? Puede ser una especie de inclinación o preferencia a algo en investigación, ¿no? Entonces, hacemos nosotros, ¿no? Implícitamente a veces, ¿no? Cometemos ese error de generar sesgo en nuestra investigación, ¿no? Y esto se da generalmente cuando aplicamos instrumentos, ¿no? O sea, sucede, a ver, no sé, les tienen que aplicar, no sé, 250 encuestas, digamos, 255, ¿ya? Y es una población determinada donde tengo que
aplicar los instrumentos, ¿ya? Pero por factores de tiempo, sí, cualquiera sea la situación que hacemos, ¿ya? Entonces le decimos nomás a un compañero, amigo que tenemos ahí cercano, ¿no ven? O sea, a ver, me lo llenas, le decimos. Entonces ahí ya estoy cometiendo un sesgo, digamos, ¿no? Estoy desviando esa información real, ¿no? Estoy ajustando a mis preferencias y a mi comodidad, tal vez. En la parte virtual, ¿no? ¿Se acuerdan que a partir de la pandemia y por lo menos, ¿no? De ahí en adelante, ya esta aplicación de instrumentos, ¿no? También se ha dado a nivel digital, a nivel virtual, ¿no? Hay una investigación y nos llega un enlace, ¿no? Le dice, por favor, nos pueden ayudar con esta encuestita y nos llenan. Entonces igual, ¿no ven? ¿Ya? O sea, no mandamos a la población selecta elegida de la muestra. El detalle es cumplir la cantidad de que tiene la muestra y listo, digamos. Ahí se genera ese sesgo, digamos, ¿no? Ya no es una investigación 100% libre de sesgo. Pues lo que con esto tratamos de evitar, ¿no? Y ver es que se genere ese sesgo dentro de la investigación. ¿Ya? Que la información no sea, ¿no? La real así, ¿no? Que a partir de la implementación e incorporación de estas unidades de análisis extras, diremos, ¿no? Hace que tenga otro tipo de percepción, otro tipo de planteamiento dentro de la investigación. ¿Ya? Entonces estos aspectos van a ser importantes, ya poderlos ver, ¿no? La siguiente, ¿a quién le toca? La siguiente presentación. Vamos a mi lista igual. La siguiente tiene que ser pruebas de validez, ¿no? De validación y confiabilidad, lo que estábamos hablando. Gabriela. A Jocelyn Gabriela le toca, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Entonces, para la siguiente clase, un poquito vamos a enlazar con esta información, ¿ya? De lo que son los instrumentos. Una vez que construimos, también tenemos que ver esta parte, ¿no? De la validez y de la confiabilidad del instrumento. Entonces, ¿qué elementos, qué aspectos utilizamos, garantizamos para esto de la validez y la confiabilidad? Ya, eso para la siguiente clase, el miércoles, ¿no? Para que lo vayamos trabajando, este aspecto que es importante, ¿no? Dentro de lo que son los instrumentos y la validez y confiabilidad. Ya, con todo eso entonces, nos estaríamos encontrando el día miércoles, ¿no? Para continuar con ello y ver algunos ejemplitos también que nos puedan ayudar a ver esta parte de validez y confiabilidad. ¿Listo? Ya. La siguiente, el miércoles tenemos presentación, ¿no? De Jocelyn Gabriel. Listo, quedaremos en eso. ¿Ya? Me manda la información ya a la compañera que hizo la presentación. ¿Ya? Me manda su informe, su presentación para registrar. Listo, quedaremos en eso. ¿Ya? Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.